Hi, how are you? This is Brando, and this time I will talk to you about word order of phrases, okay, when referring to time and also places. You know that phrases are structured in a way that they can have different kinds of information about place and information about time when you are telling a story or when you're saying something that happened. Usually, the verb and the place go together. Like, for example, go home, I live in a city, I go home, I walk to work, and many other examples. If the verb has an object, the place comes after the object. Okay? Like, for example, I take my mom home. I met a friend on the street. Okay? You have the verb, then you put the object, that would be the person or the thing that is affected by the action of the verb, and then you put the place. Okay? Then you have word that refer to time. When you're going to put a word that refers to time in a sentence that already has a word or a phrase that refers to place, that word or phrase has to go to the end, because place goes before time. Okay, you always say where you're doing it, and then you say when you're going to do it. Like, for example, Ben walks to work every morning. In this case, every morning refers to time, so it goes after place. Place in this case would be work. Ben walks to work every day. It would be wrong to say not every morning. Ben walks every morning to work. That would be a wrong way to say it, because you have to say Ben walks to work every morning. Another example would be Sam has been in Canada since April. You shouldn't say Sam has been since April in Canada. That would be wrong too. And also, we arrived at the airport early. Early refers to time, because if I ask, when did you arrive to the airport? I arrived early. Okay? Or how long did you arrive? Yeah, how long ago did you arrive to the airport? I arrived earlier. Here I have some more examples, like I'm going to Paris on Monday. You shouldn't say I am going on Monday to Paris. The order is always that. Place and then time. But, well, I shouldn't have said always. You have the exception that you can put time at the beginning of the sentence, and you say, on Monday I am going to Paris, or you can say every morning Ben walks to work. Okay? Always, any phrase that refers to time has to go after any phrase that refers to place. Okay? And also words like tomorrow, yesterday, last Monday, last Tuesday, those phrases can go at the beginning of the sentence. Thank you very much for paying attention. I hope it was useful for you. This was the word order referring to time and place. See you next time. Hola, soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre el orden de las palabras en una frase, refiriéndose a palabras de tiempo y palabras de lugar. Hay palabras de tiempo, las palabras de lugar, disculpe, las palabras de lugar cuando ya hay un verbo en la frase, siempre van juntos, como por ejemplo go home, ir a casa, live in a city, vivir en una ciudad, walk to work, caminar al trabajo. Siempre van juntos, verbo y la palabra que indica el lugar. Si el verbo tiene un objeto, el lugar viene después del objeto. Entonces se coloca el verbo, luego se coloca la persona o el objeto que se ve afectado por el verbo, y luego se coloca la palabra que indica el lugar. Como por ejemplo, take somebody home, llevar a alguien a la casa que sería la palabra que indica el lugar. Meet a friend in the street, conocer a un amigo en la calle. Entonces tengo que conocer, lo que se ve afectado por eso sería un amigo, y luego coloco la palabra en la calle, ¿ok? Que eso indicaría el lugar.
Hay palabras de tiempo. Cuando se va a utilizar una palabra de tiempo o una frase que indique tiempo en una frase que ya tiene una palabra o frase que indica lugar, la palabra de tiempo siempre va a ir luego de la palabra de lugar. O sea, entonces el orden sería lugar, tiempo. Siempre el orden es lugar, tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Ben walks to work every morning. Ben camina al trabajo todas las mañanas. Ahí no se diría Ben walks every morning to work. Ben camina todas las mañanas al trabajo. En español de repente puede tener un poco de sentido y sería una de las razones por las cuales nosotros lo diríamos así, los hispanohablantes. Pero el orden en inglés tiene que ser Ben walks to work every morning, porque siempre que se tiene el verbo, tiene que ir el lugar, si es que hay una palabra de lugar. Otro ejemplo sería Sam has been in Canada since April. Sam ha estado en Canadá desde abril. Un error sería decir Sam has been since April in Canada. Eso sería incorrecto. ¿Okay? Otro ejemplo, we arrived at the airport early. Estaría mal decir we arrived early at the airport. Siempre tiene que ser we arrived at the airport early. Nosotros llegamos temprano. Nosotros llegamos al aeropuerto temprano. ¿Ok? Hay otros ejemplos, como por ejemplo I am going to Paris on Monday. Sería incorrecto decir I am going on Monday to Paris. I am going to Paris on Monday significa voy a ir a París el lunes. They have lived in the same house for a long time. Sería incorrecto decir they have lived for a long time in the same house. Don't be late, make sure you are here by 8 o'clock. Sería incorrecto. Don't be late, make sure by 8 o'clock you are here. Sarah gave me a lift home after the party. You really shouldn't go to bed so late. Okay? También es posible, pero sería la única forma en la que sucediera de esa manera, colocar la palabra de tiempo antes que la palabra de lugar, y sería colocando la palabra de tiempo al principio de la frase. ¿Ok? Como por ejemplo se puede decir on Monday I am going to Paris. El lunes voy a París, porque esto no separa el verbo de la palabra de lugar. Como eso siempre tiene que estar junto, lo que se puede hacer es colocar la palabra de tiempo, que iría al final, y el verbo siempre estaría con la palabra de lugar. Every morning Ben walks to work. Todas las mañanas Ben camina al trabajo. Ahí igual estoy manteniendo el verbo con la palabra de lugar juntos, y la palabra de tiempo la coloco al principio de la frase para que no afecte esa unión de ninguna forma. Este es el orden de las palabras, con palabras de tiempo y palabras de lugar. Espero les haya sido muy útil. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.